Mayo de 1941. Adolf Hitler estaba de pie en la sala de mapas de la Cancillería del Reich, mirando una maqueta del Bismarck. 50.000 toneladas de acero, el acorazado más poderoso que Alemania jamás había construido. 8 cañones de 15 pulgadas, blindaje lo suficientemente grueso para resistir cualquier cosa que los británicos pudieran lanzarle. Lo había llamado inundible. En 3 días, estaría en el fondo del Atlántico, y las palabras que pronunció cuando se enteró de su destrucción resonarían durante los 4 años restantes de la guerra. El Bismarck salió del puerto de Gotenhafen el 18 de mayo de 1941, su casco gris cortando el Báltico como una cuchilla. En el puente, el almirante Günther Lutyens observaba cómo se desvanecía la costa. A sus 57 años, con rostro de hierro, se le había dado el comando de la Operación Rheinübung, incursión en el Atlántico para atacar las rutas de convoyes británicos. El crucero pesado Prinz Eugen los acompañaba. Juntos mostrarían a la Marina Real lo que la ingeniería alemana podía hacer. Lutyens tenía reservas. El Bismarck era poderoso, sí, pero también estaba solo. El Tirpitz, buque hermano del Bismarck, no estaba listo. El Scharnhorst y el Gneisenau estaban bajo reparación. La salida pondría al acorazado más nuevo y costoso de Alemania en el Atlántico Norte con apoyo mínimo, enfrentando toda la flota británica de base. Lutyens había argumentado por un retraso. Hitler lo había anulado. El Führer quería resultados. El Bismarck navegó al norte a través de los fiordos noruegos, reabasteciendo en Bergen. Aviones de reconocimiento británicos los detectaron allí. El 21 de mayo, la Marina Real comenzó a mover piezas en posición. El almirante John Towey, comandando la flota de base desde el HMS King George V, ordenó a cada nave disponible interceptar. El crucero de batalla Hood, orgullo de la Marina Real, navegó hacia el estrecho de Dinamarca con el nuevo acorazado Prince of Wales. La mañana del 24 de mayo, a las 5:52 am, el Hood apareció en el horizonte. El vicealmirante Lancelot Holland comandaba desde el puente del Hood. Detrás de él venía el Prince of Wales. 2 buques capitales contra 2. Holland ordenó un acercamiento que cerraría el rango rápidamente. Su tripulación había entrenado para esto. El Hood había sido el buque de guerra más grande del mundo durante 20 años, el símbolo de la supremacía naval británica. 1.400 hombres lo tripulaban. La mayoría de ellos estaba a punto de morir. A las 5:53 am, el Hood abrió fuego a 23.000 metros. Los cañones del Bismarck respondieron. El mar estalló en columnas de agua mientras los proyectiles caían cortos, luego sobre los objetivos. El rango se cerró. La quinta salva del Bismarck impactó. 1 o posiblemente 2 proyectiles penetraron el blindaje de cubierta del Hood. La explosión que siguió fue visible por kilómetros. Una columna de llamas disparó 300 metros al aire. La espalda del Hood se rompió. La proa se elevó. La popa se elevó. El medio simplemente se desvaneció en fuego y humo. 3 minutos después del impacto fatal, el Hood había desaparecido. 1.415 hombres se hundieron con él. 3 sobrevivieron. En el puente del Bismarck, la tripulación vitoreó. Acababan de hundir el orgullo de la Marina Real en menos de 10 minutos. Lutyens se permitió una sonrisa delgada. Los británicos estarían tambaleándose. El Prince of Wales, aún formando su tripulación, se retiró bajo fuego, impactado múltiples veces. El camino al Atlántico estaba abierto, excepto que el Bismarck estaba perdiendo aceite. El Prince of Wales había logrado 3 impactos antes de retirarse. Un proyectil había penetrado el casco delantero, rompiendo tanques de combustible. Una mancha de aceite se arrastraba detrás de ellos en el agua. No era daño crítico, pero suficiente. Suficiente para dejar un rastro. Suficiente para limitar su alcance. Suficiente para hacer que Lutyens reconsiderara. Separó al Prince Eugen. Lo envió al sur a atacar independientemente. El Bismarck se dirigiría a la costa francesa, al puerto de Brest, para reparaciones. Habían logrado algo. Habían hundido el Hood. Eso tendría que ser suficiente. Los británicos no estaban de acuerdo. Churchill, cuando se enteró de la destrucción del Hood, dijo 3 palabras. Hundan el Bismarck. Cada nave, cada avión, cada recurso que la Marina Real podía reunir,
convergió en el Atlántico Norte. Toby empujó al King George V a velocidad máxima. El portaaviones Victorious lanzó bombarderos torpederos Swordfish. El acorazado Rodney, escoltando un convoy, abandonó sus cargas y giró hacia la cacería. Los cruceros mantuvieron contacto por radar, siguiendo al Bismarck a través de la noche. El 25 de mayo a las 3:00 am, el Bismarck rompió contacto. Un giro brusco, silencio de radio, y de repente, los británicos perdieron su contacto por radar. Durante 31 horas, buscaron. Lütjens pensó que había escapado. Rompió el silencio de radio para enviar una transmisión larga a Alemania, reportando la acción, solicitando cobertura aérea cuando se aproximara a la costa francesa. Las estaciones británicas de radiogoniometría triangularon la transmisión. Lo tenían de nuevo. El 26 de mayo a las 10:30 am, un hidroavión Catalina avistó al Bismarck a 1.100 kilómetros de Brest. Todavía demasiado lejos. Los únicos barcos británicos lo suficientemente cerca para interceptar eran la Fuerza H viniendo de Gibraltar, el portaaviones Ark Royal, con el crucero de batalla Renown y el crucero Sheffield. Toby ordenó al Ark Royal lanzar todo lo que tenían. A las 3:00 p.m., 15 Swordfish despegaron de la cubierta del Ark Royal. Encontraron un barco en el radar. Atacaron a través de la bruma. Sus torpedos fallaron. Habían atacado al Sheffield por error, su propio crucero. Regresaron al Ark Royal. Se rearmaron y despegaron de nuevo a las 7:00 p.m. Esta vez se asegurarían de su objetivo. El segundo ataque encontró al Bismarck a las 8:47 p.m. 13 Swordfish volando a la altura de las olas. Fuego antiaéreo llenando el aire a su alrededor. El Bismarck giró bruscamente tratando de evitar los torpedos. La mayoría falló. 2 impactaron. Uno golpeó en medio del barco, daño insignificante. El segundo golpeó la popa. El timón se atascó a 40 grados a babor, bloqueado en su lugar. El Bismarck comenzó a girar en círculos, incapaz de dirigirse, incapaz de huir. Los ingenieros intentaron liberar el timón. Fallaron. Intentaron arreglar dirección de emergencia. Fallaron. El barco estaba paralizado, a 650 kilómetros de seguridad con toda la flota británica de base cerrándose. Lütjens envió un mensaje final a Alemania. Barco inmaniobrable. Lucharemos hasta el último proyectil. Larga vida al Führer. En Berlín, el almirante Erich Raeder recibió el mensaje a medianoche. Había sido comandante en jefe de la Marina desde 1928, arquitecto de la flota de superficie de Alemania, defensor de la construcción de acorazados contra la preferencia de Hitler por los U-boats. El Bismarck era su vindicación, prueba de que los buques capitales todavía importaban. Y ahora estaba atrapado, paralizado, condenado. Tenía que decírselo a Hitler. Encontró al Führer en su estudio, revisando mapas del frente oriental. La Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, estaba programada para junio. Hitler estaba consumido con la planificación, con el redespliegue masivo de fuerzas, con la operación militar más grandiosa de la historia. Las noticias de Raeder destrozaron su concentración. Según el relato posterior de Raeder, el rostro de Hitler se puso blanco. Se puso de pie, golpeando papeles de su escritorio. «¿El Bismarck?», dijo. «¿Paralizado? ¿Cómo?». Raeder explicó. «El impacto del torpedo, el timón atascado, los británicos cerrándose». La voz de Hitler se elevó. «Me dijiste que era inundible. Me dijiste que los barcos británicos no podían igualarlo. Me dijiste que esta operación tendría éxito». Raeder no tenía respuesta. Hitler caminó de un lado a otro, manos cruzadas detrás de su espalda, la forma en que lo hacía cuando controlaba la furia. «¿Podemos salvarlo?», preguntó. «¿U-boats? ¿Aviones?». Raeder negó con la cabeza. Demasiado lejos de tierra. El clima era demasiado pobre para apoyo aéreo efectivo. Los U-boats se estaban moviendo para interceptar, pero no llegarían a tiempo. El Bismarck tendría que luchar solo. Hitler dejó de caminar. Se volvió hacia Raeder. «Entonces, se hundirá», dijo en voz baja. «Y cuando lo haga, almirante, me explicarás por qué debería volver a confiar en la flota de superficie». El 27 de mayo al amanecer, el Bismarck se balanceaba en mares pesados, todavía girando en círculos lentos, incapaz de dirigirse.
La tripulación estaba exhausta. Habían estado en estaciones de combate durante 3 días. Sabían lo que venía. A las 8:43 am, el HMS Rodney y el King George V aparecieron en el horizonte. Detrás de ellos venían los cruceros Dorsetshire y Norfolk. El Bismarck estaba rodeado. A las 8:47 am, el Rodney abrió fuego con sus cañones de 16 pulgadas. El King George V se unió. Los cañones del Bismarck respondieron. Las primeras salvas fueron precisas, bordeando los barcos británicos. Luego la tercera salva del Rodney golpeó las torretas delanteras del Bismarck. La torreta Anton fue destruida. La torreta Bruno fue deshabilitada. El armamento principal del Bismarck fue reducido a la mitad en minutos. Los barcos británicos se acercaron a rango de quemarropa. 2.700 metros, imposible fallar. Vertieron proyectiles en la superestructura del Bismarck. El puente fue golpeado, matando a la mayoría del personal de comando. Lutyens murió allí, todavía en su puesto. El capitán Ernst Lindemann, comandante del Bismarck, murió poco después. El barco era un naufragio en llamas, sus cañones silenciados, pero no se hundía. El cinturón de blindaje resistía. Los proyectiles británicos no podían penetrar lo suficientemente profundo para alcanzar los pañoles, las salas de máquinas, los espacios vitales bajo la línea de flotación. A las 10:15 am, Toby, observando desde el King George V, se estaba quedando sin combustible. Había gastado 700 proyectiles. El Rodney había disparado casi 400. El Bismarck era un casco humeante, claramente acabado, pero todavía a flote. Ordenó al crucero Dorsetshire terminarlo con torpedos. En el Bismarck, la tripulación sobreviviente tomó su decisión. Habían luchado hasta que sus cañones quedaron en silencio, hasta que su barco era irreconocible. No dejarían que los británicos lo tomaran como premio. Grupos de ingeniería bajaron, abrieron las válvulas marinas, colocaron cargas de hundimiento. El mar se vertió dentro. A las 10:36 am, el Dorsetshire disparó 3 torpedos. 2 impactaron, pero el Bismarck ya se estaba hundiendo por las cargas de hundimiento. La proa bajó primero, la popa se elevó, hélices girando en el aire. Hombres saltaron al agua helada, aferrándose a escombros. El Dorsetshire y otros barcos se acercaron para recoger sobrevivientes. Luego una alarma de U-boat, falsa, resultó, pero los barcos británicos huyeron, dejando cientos de marineros alemanes en el agua. De 2.200 tripulantes, solo 110 fueron rescatados. El resto se ahogó o murió de exposición en las siguientes horas. El Bismarck se deslizó bajo las olas a las 10:40 am, 3 días después de hundir el Hood. Las noticias llegaron a Berlín esa tarde. Raeder se las llevó a Hitler personalmente. El Führer estaba en una reunión con sus jefes del ejército planeando Barbarroja. Raeder esperó hasta que terminó la reunión. Luego entregó el reporte. El Bismarck había sido hundido. Más de 2.000 hombres perdidos. Los británicos estaban celebrando. Churchill había dirigido al Parlamento, elogiando la victoria de la Marina Real. Hitler escuchó sin expresión. Cuando Raeder terminó, quedó en silencio por un largo momento. Luego habló, su voz fría y precisa. La flota de superficie es un desperdicio de recursos, dijo. Cada tonelada de acero en esos barcos podría haber construido tanques. Cada hombre tripulándolos podría haber luchado en Rusia. Los británicos tienen 100 barcos por cada uno de los nuestros. Siempre tendrán más. Siempre ganarán. Raeder intentó argumentar. Una pérdida no invalidaba toda la estrategia. El Tirpitz estaba casi listo. El Scharnhorst y el Gneisenau serían reparados. Todavía podían amenazar convoyes británicos, atar recursos de la Marina Real. Hitler lo interrumpió. No más operaciones ofensivas, dijo. Los grandes barcos permanecerán en puerto. Amenazarán, pero no navegarán. Deja que los británicos se preocupen por ellos. Deja que mantengan barcos en aguas de base, guardando contra incursiones que nunca llegarán. Pero no perderé otro buque capital en un gesto sin sentido. No fue el fin completo de la flota de superficie alemana. El Tirpitz saldría ocasionalmente, amenazando convoyes árticos. El Scharnhorst se hundiría en 1943 intentando atacar un convoy. Pero las palabras de Hitler ese día marcaron un cambio fundamental. Después del Bismarck,
Los grandes barcos de la Marina se convirtieron en una flota en existencia, una amenaza que nunca se materializó, activos que consumían recursos sin entregar resultados. El brazo de U-Boats, por el contrario, recibió todo. Más barcos, más hombres, más apoyo. Karl Donitz, comandante de la flota de U-Boats, se convirtió en el oficial naval favorito de Hitler. Cuando Raeder renunció en 1943, Donitz lo reemplazó como comandante en jefe. Pero había más en la reacción de Hitler que cálculo estratégico. Quienes estuvieron presentes en los días después del hundimiento del Bismarck reportaron una ira más profunda, una furia personal. Había invertido recursos enormes en el barco, aprobado su construcción sobre objeciones sobre costo y tiempo. Había anulado las preocupaciones de Lutyens sobre navegar sin apoyo. Había creído las aseguraciones de Raeder de que el Bismarck era superior a cualquier cosa que los británicos pudieran presentar. Y en 3 días había sido cazado y destruido. Hitler odiaba estar equivocado. Odiaba ser avergonzado. El hundimiento del Hood había sido trompeteado en la propaganda alemana como prueba de la superioridad alemana. Noticieros mostraban al Bismarck navegando, invencible, imparable. Ahora esos mismos noticieros tenían que ser retirados. La historia tenía que ser reescrita. El Bismarck había luchado heroicamente contra probabilidades abrumadoras. Una pérdida trágica, pero una victoria moral. El Ministerio de Propaganda trabajó tiempo extra para manipular el desastre. Pero Hitler conocía la verdad. Alemania había perdido su acorazado más nuevo y poderoso en su primera operación. Los británicos habían demostrado que podían cazar y hundir cualquier barco de superficie alemán, sin importar cuán poderoso, si comprometían suficientes recursos. El Atlántico no era de Alemania para saquear, era de Gran Bretaña para defender, y lo defenderían con todo lo que tenían. 3 días. Eso fue todo lo que tomó cambiar toda la estrategia naval de Hitler. 3 días desde la destrucción del Hood hasta el hundimiento del Bismarck. 3 días que mostraron los límites del poder naval alemán y la fuerza duradera de la Marina Real. 3 días que Hitler nunca olvidó, que dieron forma a sus decisiones por el resto de la guerra.